Pues muchas gracias, licenciado Héctor Ortiz, por recibirnos a la agencia informativa Grafos. Es un honor para nosotros platicar con una figura política relevante del estado de Tlaxcala, exgobernador, exprocurador, una amplia trayectoria política aquí en el estado. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a Grafos y a usted en lo particular por su interés. Licenciado, pues pocas veces se puede estar frente a una figura, como lo decía, tan importante en el estado, pero más allá de todas las acciones, todas las actividades que usted ha desempeñado, ¿quién es Héctor Ortiz? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Quién es él en su vida particular, en su vida diaria? Bueno, yo soy un abogado de profesión, ejerzo la abogacía desde que tenía 26 años, 25, 26 años, y he sido servidor público, maestro universitario por varias décadas, y actualmente me desempeño atendiendo en este lugar, en Ixtulco, asuntos de carácter jurídico, ya más bien de orden personal o familiar, y algunos asuntos de carácter político, dada mi condición de presidente del Consejo Mayor del partido Alianza Ciudadana. Sí, muy bien. Entonces, pasa aquí, es como su estudio. Es una casa que abrí para atención ciudadana desde que era yo candidato a gobernador. Entonces, esta casa ha permanecido abierta y aquí recibo a todas las personas que me buscan para cualquier cosa, una entrevista, un apoyo determinado, en fin, aquí siempre me encuentran. ¿Usted ha seguido manteniendo el contacto con la ciudadanía a través de su experiencia como gobernador? Esa es la pretensión, que no cuando uno deje de ser gobernador se olvide de todo lo que uno le debe a la gente, porque uno llega a ocupar un puesto de ese nivel, de esa relevancia, si es por la vía democrática, a través del voto de la ciudadanía, pues uno está en deuda permanente con la ciudadanía, de modo que yo creo que hasta que tenga uno fuerzas, debe uno tener siempre disposición para servirle a la gente, ocupen un cargo o no. Oiga, platíqueme un poco, ¿cómo fue su experiencia, cómo vivió la experiencia de gobernar a este estado? Bueno, fue una experiencia muy rica porque yo me preparé, me capacité para ser gobernador. Era una vieja costumbre en los mejores tiempos del partido PRI, en los mejores tiempos del PRI, capacitaba muy bien a sus cuadros. Entonces, desde muy jóvenes nos iban dando a algunos oportunidades para enriquecernos en el conocimiento del quehacer político, de modo que podíamos ser diputado local, bueno, desde regidor, presidente municipal, diputado local, diputado federal, y todos los cargos públicos posibles que le hicieran a uno acumular conocimiento para estar mejor capacitado para servir. ¿Usted recuerda entonces prácticamente la escuela de cuadros que tenía el PRI? Sí, ha habido buenas épocas del PRI, obviamente tanto tiempo en el poder perdió las buenas formas y algunas desviaciones le obligaron a perder el poder, y después que lo recuperó no supieron aprovechar esa oportunidad los que tuvieron la facilidad en esa ocasión de gobernar al país, y nuevamente se perdió el PRI de nueva cuenta, y ahora pues tenemos en el gobierno a un supuesto partido de izquierda. Muy bien. ¿Qué tendencia ideológica, hoy que habla de este nuevo partido que está gobernando, que dice que es de izquierda, pero qué tendencia, cómo podemos entender o cómo podemos decirle a los jóvenes qué es de izquierda, qué es la derecha, qué es el centro? Mire usted, yo creo que esa geometría política ya cayó en desuso. Ya está en desuso. Cuando el comunismo o el socialismo estaba en la cúspide y era una opción para algunos gobiernos, pues había mucha emoción por la izquierda. Y luego en algunos otros países donde el neoliberalismo privaba y les iba muy bien, parecía que la derecha era el camino.
El asunto es, en lo contemporáneo, es hablar de la buena política. La buena política, que es una teoría italiana que pretende que pongamos en el centro de la acción del gobernante a la persona humana. Perfecto. Vamos a llegar a esa parte, pero antes quiero recuperar un poquito lo que decía hace un momentito. ¿Cómo se prepara alguien para gobernar? Me llamó la atención eso. Usted se preparó, más allá de la escuela de cuadros, pero usted se preparó. ¿Cómo se prepara uno para ser gobernante? Bueno, tiene uno que ser muy observador y en las tareas, aunque sean modestas que uno tenga, debe aplicar lo mejor de su esfuerzo para aprender, observar de las buenas prácticas de los que son buenos políticos. Entonces, si uno observa, aprende de observar y trata uno de hacer su esfuerzo cada vez mejor. ¿Qué observa en las personas? ¿Cómo tomó decisiones? ¿Cómo operó cosas? ¿Qué es lo que se observa? Justamente este es uno de los factores más importantes, el que usted mencionó, la toma de decisiones. Porque asumir el poder, digamos que es relativamente fácil, gana uno una elección, se siente uno en la silla y empieza uno a ejercer el poder. Pero ahora, la toma de las decisiones, eso es lo importante. Y entonces, ¿qué ocurre si es uno imprudente en la toma de la decisión? Pues causa unos perjuicios en lugar de causar beneficios a la sociedad. Entonces el gobernante debe tener una templanza de serenidad, de bonomía, para procurar que su conducta se ajuste siempre a la ley, porque además es su obligación. La Constitución muy claramente dice que el gobernante no puede hacer sino aquello que la ley le faculta. Entonces hay quienes perdidos que no tienen esta formación, no saben que la ley es lo que rige la conducta del gobernante, no hay otra cosa más. Obviamente arriba pues la ética, la filosofía, etcétera, pero la obligación estricta es el respeto a la ley. Irrestricto. Irrestricto. Lo jura uno cuando asume en el cargo, protesta uno cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Oiga, pero muy pocas veces los actores o quien tiene que juzgar eso hace una evaluación directa o efectiva sobre eso. Sí, es la falta de formación, justamente porque esto que yo le digo se aprende. A mí me tocó participar con políticos muy sobresalientes que a lo mejor no eran grandes intelectuales o ideólogos de la política o filósofos, pero eran personas con un gran sentido común, con una gran sabiduría de la experiencia. Entonces, yo conocí, por ejemplo, a un exgobernador que fue secretario del presidente Díaz Ordaz, con el que me tocó trabajar. Y entonces, él alguna vez me hizo un comentario. Él era una gente muy humilde, además de muy inteligente. Y entonces le platicaba yo de un personaje menor que había tomado un cargo y que se le había subido el cargo. Y me dice, no, licenciado, el cargo no se sube, se le sube a uno lo tarugo. Claro. Entonces, eso es cierto, y él toda su vida fue un hombre humilde, sumamente inteligente, y con él me tocó trabajar varios años. Y luego también tuve la oportunidad de trabajar con otro exgobernador de Aguascalientes, que era profesor, también un funcionario excepcional, maestro rural, que fue oficial mayor de la Reforma Agraria, y entonces nos decía, miren amigos, nos decía algunos jóvenes que trabajamos con él, la política a muchos les gusta, pero pocos la entienden. Y luego otra de sus frases era, bueno, en política ustedes pueden llegar hasta donde quieran, pero no cuando quieran. Hay que esperar los tiempos. Claro. Esos tiempos, igual como los campesinos que saben cuándo sembrar, que saben cuándo segundar, que saben cuándo echar
fertilizante. ¿Dónde se aprende? ¿Hay una receta mágica? No la hay. No la hay, aprende uno de observar. También un político debe leer, debe capacitarse. Las leyes del poder son reconocidas mundialmente, desde la antigua Grecia, desde Roma. Hay leyes no escritas y leyes escritas que hay que conocer y que hay que estudiar. Y doctrinas, pues como la de Mazarino, como la de Maquiavelo, la de Montesquieu, para que uno comprenda realmente el fenómeno político. ¿Qué cosa es el poder? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se ejerce? ¿Y cómo se conserva? Muy bien. ¿Qué tan diferente es el Tlaxcala que usted gobernó al de hoy? No ha cambiado gran cosa. Creo que las condiciones son muy semejantes. Tlaxcala es un estado pequeño, ha tenido avances importantes en materia de infraestructura, en materia educativa, en varias materias. Pasó de ser una sociedad rural a una sociedad medio industrializada y a una sociedad muy moderna, casi, dada la gran comunicación que tiene con el centro de la República. A usted en su gestión, durante su gestión de gobernante, ¿qué le tocó aportar en este proceso? Bueno, yo visualicé varias cosas esenciales. La educación. Yo veía que faltaban muchos centros de bachillerato para que hubiera más jóvenes en las universidades. Y me tocó fundar 29 bachilleratos, además de varias escuelas secundarias técnicas. Nos tocó fundar 2 universidades politécnicas y el Tecnológico de Tlaxco. Además, impulsar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la creación de nuevas carreras e infraestructura, y algunas otras cosas más en materia de educación y cultura. Y luego otro elemento fundamental, pues era atender la salud, atender la posibilidad de ofrecer servicios de salud de calidad. No teníamos un solo hospital infantil en Tlaxcala. A veces ni un hospital en general, ya ni siquiera infantil, sino un hospital viejo que ya era obsoleto, era lo único que había. Entonces, en alguna ocasión, un jovencito se enfermó y la familia lo tuvo que llevar a Puebla, al hospital infantil. Lo atendieron con un gran desprecio. Yo alcancé a escuchar ahí, porque yo acompañé a los padres, que decían los médicos, ya nos cayó otro tlaxcalazo, decían. Y desde allí me hice la idea de crear un hospital infantil de primer nivel para los niños de Tlaxcala. Y fue la primera obra que concluí en un año, amigo. En un año. Con el apoyo de los presidentes de la República, que por fortuna eran amigos personales y de Tlaxcala, pues nos fue muy bien. Creamos ese hospital, pero también hicimos el de la mujer, y creamos en Calpulalpan otro hospital, en Huamantla, en Tlaxco, en Nativitas. En fin, digamos que dimos atención prioritaria a la salud. Otro tema muy importante para mi gobierno era el tema de la seguridad. Ya vivíamos condiciones inseguras como las que ahora existen, quizá no tan recrudecidas como actualmente, pero ya había condiciones de inseguridad. Entonces yo me propuse hacer un trabajo ejemplar en esa materia, porque tenía yo formación de abogado, soy abogado penalista y procurador. Entonces yo dije, cuando menos yo debo atender la seguridad, que es una de las tareas prioritarias de los gobernantes. Y entonces, para no complicarme la existencia, acudí al secretario de la Defensa. Y le dije, oiga, señor secretario, ayúdeme, yo necesito que Tlaxcala sea un estado seguro. Y me mandó 2 generales en diferentes tiempos. Me mandó un general que había sido inspector general del ejército, como jefe de la policía de Tlaxcala, y en la segunda ocasión me mandó, el otro secretario de la Defensa, me mandó a quien había sido el presidente del Supremo Tribunal Militar. Entonces eran 2 personajes de muy alto rango, y en consecuencia la policía estaba muy ordenada, muy disciplinada, muy entrenada, y la delincuencia suficientemente acotada.
Entonces resultó, entregamos un Estado pues, con altos índices de seguridad. Hoy día hay una polémica entre determinar si los actos del fuero común son actos ya de organizaciones criminales. El gobierno dice hoy que no hay organizaciones criminales, sino criminales organizados, que parece paradoja, pero ¿cómo podríamos, ya con su formación de abogado, cómo podríamos ayudarle al ciudadano a entender que si una riña ocurre en una colonia, en un barrio, no es porque exista o sí existe este crimen organizado, que todos lo asociamos con el narcotráfico? Mire usted, lamentablemente se dejó avanzar en todos estos periodos recientes al crimen organizado. Y el crimen organizado no solo surge con el narcotráfico, se amplía la prostitución, se amplía los secuestros, se amplía los asaltos a domicilio, se amplía el cobro de piso. O sea, el crimen organizado ya abarca todos los casos de delincuencia en un estado y en el gobierno federal. Entonces es un problema sumamente complejo. Me han preguntado qué solución pondría yo y no he querido ser irresponsable al hacer sugerencias superficiales. Es un tema muy profundo, hay muchos intereses dentro, pero yo creo que una base sería empezar por la célula esencial de la sociedad, que es la familia, pero enseguida la cuadra, la vecindad. Por allá hay que empezar a dar niveles de seguridad. Eso ha funcionado en otros países. Los ciudadanos se organizan y ellos mismos se procuran seguridad. Oiga, en ese sentido, lo que está sucediendo en El Salvador con el presidente Bukele, que pues logró contener a grupos criminales de muchísima importancia, como son las maras salvatruchas, que los tiene ya concentrados en cárceles de alta seguridad, y que la opinión internacional habla de violaciones a los derechos humanos. Ese tipo de soluciones, tomando consideraciones, digo, México no es lo mismo que El Salvador. Exacto. ¿No? ¿Son válidas? Es decir, irse hasta el extremo para solucionarlo. Mire usted, yo creo que Bukele ha hecho esa tarea bien, pero esa tarea solo se puede hacer como él la está haciendo en El Salvador. En México es otra realidad, muy diferente. Entonces él tenía muy focalizado el tema de los maras salvatruchas y de las pandillas, que afortunadamente no tenían los niveles de relación que tiene el narcotráfico con el mundo. Los intereses son otros niveles, ¿no? Entonces Bukele pudo, con mucha determinación, con la fuerza del Estado, demostrar que es posible combatir a la delincuencia de esas características y con esos resultados. Aquí es imposible, yo coincido. Aquí es imposible por la diversidad de actos criminales y de intereses, y a veces de connivencia con la que conviven con el gobierno. Se decía por ahí de los años 2000, que es más o menos cuando le tocó a usted gobernar el Estado, en otras entidades se decía que el problema era de pérdida de valores, que se habían perdido los valores familiares, los valores pues a lo mejor religiosos o este tipo de valores familiares, ¿no? Entra ese factor dentro de la complejidad del fenómeno, sin duda, la educación familiar y la educación formal han desatendido el tema de la formación de valores, porque la educación pues no solo es responsabilidad del Estado, es también responsabilidad de la familia, del núcleo social en que se mueven las personas. En fin, entra ese elemento en la complejidad del fenómeno, pero no es uno solo, es multifactorial. Claro, sí. Muy bien, terminemos con la parte esta de su gobierno. Al pasar los años, al hacer análisis, no sé, en sus tardes, evaluando, analizando, ¿hay algo que dejó usted inconcluso? Fíjese que pude terminar prácticamente todo lo que me propuse. Quería yo, en las vías
en las carreteras, por ejemplo, dejamos una infraestructura muy importante. Hicimos el periférico de la ciudad de Tlaxcala, logramos el libramiento que va a Calpulalpan, la carretera Calpulalpan, no libramiento, la carretera que va desde Apizaco a Calpulalpan. Hicimos de 4 carriles la carretera Zacatelco, dejamos concesionada la autopista para Puebla. Entonces, en materias de vías de comunicación, bien, casi al final de la administración y con motivo del bicentenario, hicimos una propuesta para hacer un teatro de primer mundo en Tlaxcala. El teatro que está en la Plaza del Bicentenario. Era un auditorio para 3,000 personas, con 300 estacionamientos abajo, con grúas automáticas, con elevadores, o sea, un teatro al nivel de cualquier parte del mundo, para que pudieran presentarse aquí obras teatrales, óperas, conciertos musicales, en fin. Nos faltó el 10%, habían compradose las butacas, todos los equipamientos, pero no alcanzamos a terminarla. La dejamos en comodato a la universidad, el gobierno entró en conflicto con la universidad, se paralizó la obra y dejaron ahí que se fueran cayendo algunas partes a pedazos. Últimamente han reutilizado ese espacio, pero ojalá ya en el futuro se rescate para lo que fue pensado. Un gran teatro que necesita la ciudad capital del estado para dar oportunidad a la presentación de grandes eventos culturales. O sea, era un centro cultural. Un centro cultural muy grande, tenía unas fuentes y un ágora, en fin, era una bonita idea. Lamentablemente la empresa se tardó de más, hubieran bastado 3 meses más para terminarla, o 2 máximo. Eso es lo que... Eso se quedó allí a media, bueno, a más de medias, pero no se terminó. El conflicto fue con el gobierno siguiente. El gobierno siguiente, que no quería que esa fuera una medalla del gobierno anterior, pues ni siquiera aprovechó para ponerse la medalla él, sino claro, que simplemente estorbó el proyecto. Don Héctor, eso pasa mucho o sea, la falta de continuidad de las cosas que se hacen bien con los gobiernos. Entiendo que para ese entonces llegó otro partido al gobierno estatal, usted gobernaba bajo las siglas del PAN y llegó gente del PRI. Ese es un problema que se presenta en toda la política mexicana, esa confrontación de ideas. Es un gran problema, es una falta de civilidad política y una falta de sentido de la utilidad y aplicación correcta de los recursos públicos. Si una obra está en proceso y es útil, hay que seguirla. Es una tontería que uno suspenda obras que están en proceso solamente porque las inició otro gobernante. Pues es un error grave. Claro, y es algo que se presenta a nivel nacional igual, o sea, cada sexenio parece que reinventamos un nuevo país. Exacto, lo mismo en los municipios que en los estados y en el gobierno federal. Entramos ahí a un detalle, la reelección. Platicábamos el otro día en un programa. Hoy ya hay apertura para reelegir presidencias municipales, diputados federales, senadores, el Congreso, no el presidente. ¿Esto vendría a ayudar a que este tipo de problemas ya no se presenten? No lo creo, no lo creo. Quienes le apuestan al tema de la reelección dicen que es muy útil, porque la gente aprende y ya va haciendo mejor su tarea en la segunda o la tercera vez, pero pues, eso es relativamente cierto. Yo creo que es muy bueno dar más oportunidades a mayor número, sobre todo de jóvenes y de mujeres que desean participar en la política. ¿Dónde nos preparamos, así como usted lo hizo? ¿Dónde se preparan los jóvenes? En la vida y haciendo escoleta. O sea, empieza uno, en mi caso, yo empecé a los 17 años repartiendo volantes, pegando mantas, voceando en los carros de sonido, dirigiendo ceremonias, dando discursos, en fin, y observando mucho las decisiones que toman los políticos.
ahora usted es presidente honorífico de un partido local, que desde mi punto de vista es sólido, que desde mi punto de vista ha ido permeando en la sociedad. ¿Cómo se da la creación del Partido Alianza Ciudadana, siendo usted todavía gobernante? Mire usted, a mí el PAN generosamente me postuló como su candidato y otros partidos. Y entonces me percaté que muchos de los que me habían seguido no querían quedarse en el PAN. Decían, no, pues te acompañamos en la elección, pero el hecho que hayamos votado no quiere decir que nos vayamos a quedar en el PAN o en algún otro de los partidos que me acompañaron. Por eso tomamos la decisión de crear un partido local para que los que no quisieran estar en el PRI, en el PAN, en otros partidos, tuvieran un espacio donde participar y un espacio que en donde la esencia sea que se abran las puertas a todos, sí, que no importa quién sea, de dónde venga, si tiene padrino o no, que todos los que quieran y tengan capacidad puedan acceder ahí. Hablaba de la teoría italiana que fundamenta la creación del PAC, la buena política. ¿Cómo aplicarla o cómo se aplica? Pues es algo bastante elemental, que es primero conocer de verdad las necesidades de la gente y luego enfocar las tareas a resolver sus necesidades y poner en el centro de la atención de la acción del gobierno a las personas concretas, ¿sí? Y luego la otra parte que complementa la buena política es que el gobierno sea abierto, que los cabildos sean abiertos, los congresos sean abiertos, que las cuentas públicas sean conocidas por todos y que todos los funcionarios rindan puntualmente cuentas públicas de su quehacer. ¿Qué experiencia de gobierno ha tenido con el PAC? ¿Ya lleva cuántos años participando en la política estatal? Pues más de 10. Más de 10. Sí, hemos tenido algunos buenos presidentes y diputados, más o menos también hemos tenido buenos diputados y en la próxima esperamos ganar varios de elección directa y también vamos a tener de representación proporcional, pero es muy probable que ganemos más de 10 municipios. Más de 10 municipios. Entre ellos 2 al menos importantes. ¿De qué? ¿Cuál estamos hablando de los importantes? Pues estamos hablando de Apizaco y de la capital. ¿Hay posibilidades en Apizaco? Tenemos posibilidades, sí, en la capital también. Muy bien. Hoy gobiernan 5, tengo entendido, alrededor de 5 municipios. Sí. ¿Esos pretenden repetir? Sí, en Nativitas podemos repetir, en Calpulalpan no estoy cierto, pero hay un buen candidato. Tenemos el Carmen de Quesquitla, que ha sido una buena presidenta, Tetlatlauca. Entonces, hemos tenido buenos presidentes. Oiga, han salido ya las listas de candidatos plurinominales y candidatos que están en el proceso de registro. Usted va encabezando la lista plurinominal. Sí, pareciera mentira, pero es una aseveración en la que coincidieron casi todos los miembros del comité, para no generar divisiones internas. El que es el presidente del consejo pues va en la primera. Esperamos no solo ganar una, sino al menos 2. Es usted, su presencia es necesaria en este proceso electoral. Aglutina y no genera resentimientos, divisiones en el equipo. ¿Y cómo ve la elección? La veo compleja. Será una elección, espero que no sea violenta. ¿Cómo violenta? ¿En qué sentido? Es que el crimen organizado ha estado participando en otras elecciones. ¿Aquí en Tlaxcala? Pues en todas partes del país. ¿Cómo? Patrocinando candidatos, dinero. Bueno, en Michoacán matan a los candidatos, en Guanajuato los suprimen. O sea, es terrible, ¿no? Ojalá y no tengamos una elección violenta, que la gente salga a votar
que vote por quien quiera y que le sea respetado su voto. Pero con todo respeto, yo le veo un semblante apesadumbrado cuando dice que ojalá no pueda. Usted tiene como datos. Hay antecedentes de las elecciones pasadas. Usted ve caras muy raras que no son las de sus vecinos. Como candidatos. O como candidatos o como votantes. Dice usted, bueno, ¿quiénes son estos? Pues yo vivo aquí en esta sección y no los conozco. Bueno, antes había la práctica que en lotes vacíos había 15, 20 registrados en el padrón, ¿no? Con su credencial de elector. Entonces, ojalá no aparezcan esas prácticas de nueva cuenta, que por eso el PRI perdió y Morena no estaría más que reeditando, puliendo el fenómeno. Ya que toca ese tema, Morena se dice un partido, un movimiento, pero vemos muchas caras, como usted lo dice, muchas caras conocidas ahí de otros partidos. Son los mismos, nada más que al irse a Morena los santifican. Se convierten en buenos. Los purifican, los malos se hacen buenos pasándose a Morena. Alito Moreno decía que los malos ya se habían ido del otro lado. No, siguen ahí también. Muy bien, muy bien. Oiga, entonces usted ve una buena perspectiva a pesar de algunos hierros internos, ¿no? En el Partido Alianza Ciudadana. Sí, yo veo que podemos tener una buena presencia porque es un partido nuevo y estamos metiendo muchas caras nuevas de jóvenes. Justamente está aquí una de las candidatas nuestras que va a entrevistar Enrique, que nos va a hacer favor de que usted nos ayude con la divulgación. Que tiene 26 años, pero ya es abogada, es una abogada ya hecha y tiene bastante presencia en su comunidad y creemos que es una de las que puede ganar. Oiga, ¿hasta dónde llegará el PAC? El PAC pretende seguir siendo esa puerta abierta permanentemente para todos los que quieran hacer buena política y entrarle al gobierno abierto. ¿Alguna vez ganará la gubernatura? Puede aspirar, puede que desde luego esa es una de sus posibilidades. No lo estamos pensando ahora ni en el futuro inmediato, pero puede ser la puerta de entrada. Usted se prepara para ser un líder parlamentario ahí del PAC. ¿Cuál será su participación en la próxima legislatura? Mire usted, no nos faltan tantas leyes, tenemos muchas leyes y tenemos buenas leyes. Lo que necesitamos es que se cumplan las leyes. Entonces, a lo mejor tendremos algunas iniciativas novedosas por parte del PAC para retomar los temas más actuales y contemporáneos. Pero yo estimaré oportunamente si participo o si mando a mi suplente, en fin, ya veré en su momento según las condiciones. Pues yo creo que el Estado y la división de poderes necesita un Congreso que sea eso, que sea contrapeso del Ejecutivo. Yo soy fiel creyente de eso, pero además lo he demostrado en los hechos. Cuando yo fui gobernador, jamás le di una instrucción a un juez o a un magistrado de que dictara una resolución judicial de un modo u otro. Tampoco le di al Congreso una consigna para que aprobara o no aprobara una ley. Entonces yo entiendo perfectamente la división de poderes y creo que es una cualidad del sistema democrático contemporáneo. Es un error pensar que la división de poderes no sirve. La concentración del poder es lo que deteriora al propio poder. Muy bien, pues no sé usted, pero yo sí me estoy frotando las manos para ver ese Congreso estatal. Okay. Pues ya nos miraremos en ese momento y muchas gracias por la entrevista. Pues algo más que quiera agradecer, bueno, algo más que quiera agregar, perdón, yo le agradezco pues, la entrevista. Dependiendo me gusta la conversación con usted, me gusta el estilo de sus preguntas, son directas, muy concretas, muy enfocadas. Y si usted deseara, pudiéramos tener más adelante otra entrevista
que complementar algunas cosas que hayan quedado inconclusas. Sí, yo con gusto, porque evidentemente tener a alguien que piensa, que analiza, pues nos da la posibilidad de poder explorar varios temas. Y yo creo que se han quedado varios en el tintero, pero pues llevamos ya más de 20, 30 minutos. Muchas gracias. Y pues le agradezco mucho, licenciado. Al contrario, muchas gracias a usted.